Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Buenos días. Continuamos con este ciclo de catequesis durante el septenario de Nuestra Señora del Valle. Hoy con el matrimonio de Susana y Pablo Saya, miembros del Movimiento Familiar Cristiano de Catamarca. Ellos llevan 30 años de casados, 5 hijos y 2 nietos. Pablo es referente diocesano de la catequesis prebautismal y cursa la diplomatura en Sagradas Escrituras con orientación en ABP en la Escuela Universitaria de Teología del Obispado de Mar del Plata. Susana es docente, se desempeña como docente tutor del Colegio Padre Ramón de la Quintana y bedel del Instituto Superior FASTA Catamarca. Cursa la diplomatura en Mediación y Orientación Familiar en la Universidad Libre Internacional de las Américas de Sevilla, España. Ambos son responsables diocesanos del Servicio de Encuentros Conyugales del Movimiento Familiar Cristiano desde 2002 a 2014 y desde 2014 presidentes diocesanos del Movimiento Familiar Cristiano, recientemente designados delegados zonales de dicho movimiento. Los escuchamos con sus vivencias familiares. Muy buenos días. Un poco cuando nos pedían que compartiéramos esta catequesis, ¿no? Nosotros veíamos que este tiempo tan particular que estamos viviendo, que es el de la Pascua, le sumábamos esta gracia, ¿no?, del Señor de poder vivir un año más de la coronación de nuestra Madre del Valle en estas fiestas marianas, el año de San José que el Papa instituyó, el año diocesano de Fray Mamerto Esquiú, y todo eso lo veíamos nosotros como una gracia desbordante del Señor, ¿no? En estos tiempos tan difíciles que vivimos, que el Señor nos regala esta gracia y nos pide compartir un poco, englobar todo esto que estamos viviendo relacionado a la familia, ¿no?, a nuestras experiencias de familia. Entonces, al ver que este es un desborde de gracias para nosotros, nos sobrepasa nuestro límite espiritual, ¿no? Entonces, por eso vamos a recurrir al auxilio del Espíritu Santo para que sea Él el que nos asista, el que nos dé la luz, la sabiduría, para poder compartir esta catequesis, que no sean nuestras palabras, sino las palabras del Señor, que seamos solamente ese puente, ese instrumento por donde el Señor corra con su gracia y llegue a cada uno de ustedes. Dios quiere que esto sirva y sea muy bueno, ¿no?, para poder alabar, glorificar a nuestro Padre, para gloria de Dios Padre, para el bien de nuestros hermanos y para nuestra propia santificación. Por eso vamos a ponernos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, el que nos dé su permiso, su autoridad, para que todo lo que digamos, todo lo que proclamemos sea querido, permitido, inspirado por Él, para poder alabar su santo nombre, ¿no?, poder compartir de nuestro corazón todas aquellas vivencias que tal vez sirvan para ayudarle a cada uno de los hermanos que escuchan esta catequesis. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y a gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Valle, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Vamos a comenzar esta catequesis compartiendo un texto bíblico que es muy conocido y que nosotros queremos aplicar un poco a esta catequesis con respecto a estas vivencias de familia. El texto es en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículos del 41 al 52. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta,
María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén, sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscan? ¿No saben que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje tenemos que ver cuál es el contexto. Acá en el capítulo 2, digamos como que hay un gran como salto desde que Jesús es presentado en el templo a este pasaje que ya es cuando él tiene 12 años. Siempre en un contexto de familia. En todo esto, este capítulo siempre está presente María, José con Jesús. Y ellos, dice, todos juntos iban todos los años a la fiesta de la Pascua. Entonces no es que van una vez cada tanto, sino que van todos los años a la fiesta judía. Y además dice, como era de costumbre, subieron a Jerusalén. Era una costumbre de familia. Ahora cabe preguntarnos, ¿cuál es nuestra costumbre de familia? ¿Venimos a los pies de nuestra madre como familia? ¿El papá, la mamá, los hijos? Siguiendo con el texto, dice que finalizada la fiesta, regresan a Nazaret. Esa parte en la cual el texto nos comparte que la fiesta había terminado, había finalizado y ellos toman el camino de regreso, nos hacen pensar un poco, ¿no?, con respecto a esto que Susana compartía sobre esa fiesta, de poder compartir nuestra vida familiar con el Señor, de compartir la Eucaristía, la misa, poder orar en familia, rezar en familia, bendecir los alimentos. Compartir ese tipo de experiencias en familia, siempre con la presencia del Señor entre nosotros, se constituye en una verdadera fiesta. Pero lo que rescatamos de esto, de que esta familia que había ido a compartir una fiesta muy importante, no está exenta del problema. Muchas veces por estar unidos al Señor, porque lo hacemos en familia y venimos a misa, pensamos de que estamos liberados de todo tipo de problemas o de dificultades. Y no es así, porque vamos a ver qué es lo que le pasa a esta familia, ¿no?, después de un día de regreso de esa fiesta tan importante que habían vivido. ¿Qué pasó acá? Dice, Jesús se queda en Jerusalén sin que sus padres se den cuenta. ¿Y cómo puede ser esto? Jesús tenía 12 años, o sea, estaba en plena adolescencia. Ya sabemos lo que somos padres, lo que es tener un hijo adolescente. O si no, nosotros cuando fuimos adolescentes. Todos adolecen, la persona más la familia, porque hay una serie de cambios biofísicos, sociales,
psicológicos que van afectando a este niño que ya va creciendo, donde se va formando a aquel adulto que va a ser. Qué curioso. Jesús, ¿dónde se queda? Con los doctores de la ley, con aquellos más sabios, ¿no? Y en esta adolescencia hizo su gran rebeldía, podríamos decir así. ¿Nosotros sabemos cuáles son aquellas rebeldías de nuestros hijos? Siguiendo el texto, dice que los padres, cuando regresan, después de un día se dan cuenta de que, bueno, el hijo no estaba con ellos. Recién ahí se dan cuenta y ellos creyeron, pensaron de que él estaba ahí, entre los conocidos, en la caravana. Esto nos enseña y nos hace ver, por nuestra propia experiencia, que en toda familia, en toda vida familiar, en la función de padres, en la función de esposos, en la función de hijos y entre los hijos, entre hermanos, nunca en la familia podemos dar las cosas por supuesto. Claro, ellos pensaban de que estaba, creyeron de que estaba. Muchas veces creemos que nuestros hijos están bien, están perfectos, creemos que estudian, creemos que hacen bien las cosas, pensamos que hacen esto, pensamos que son buenas personas, creemos que son buenas personas, pero muchas veces los damos por supuesto y esa confianza nos juega por ahí una mala pasada, como le pasó a María y a José. Ellos confiados en que estaba, pero cuando se dan cuenta estaban lejos. Ya había pasado todo un día. Muchas veces pasa más de un tiempo en que no tenemos ni noticias de nuestros hijos, a pesar de que vivimos en la misma casa y compartimos. No sabemos qué hacen, a dónde están, por qué, ¿no? Entonces en la familia nunca podemos dar por supuesto nada. Siempre tenemos que estar atentos a lo que vivimos y atravesamos como familia. Otra cosita que veíamos sobre esta parte del texto, ¿no? La importancia de la caravana. En ese tiempo, viajar solos era muy peligroso. Tal es así que muchos textos bíblicos hablan de los asaltos, de los robos. Entonces, ¿cómo se movilizaban? En caravanas. En caravanas, ¿qué hacían? Se acompañaban, se cuidaban, se asistían, se protegían, iban todos juntos. Entonces, de esa forma iban y caminaban seguro. Pero esa palabra caravana, que hoy ya no existe para nosotros como para movilizarnos, para movernos, para viajar, estamos solos y nos auto como familia, no tenemos relación con nadie a no ser por nuestra cuestión laboral, otra vez algún vecino, pero vamos haciendo este viaje en familia solos y eso tiene sus consecuencias. Da la sensación que el término caravana es como que hoy en día le hemos cambiado el sentido. La caravana acompañaba, ayudaba. La caravana de hoy es lo que el mundo nos propone. Muchas veces estamos en la caravana de lo que nos llega. Todos nuestros hijos ven el internet, siguen con el... Hay un... Adaptamos eso y el mundo nos lleva. Esta familia nos damos cuenta de la caravana, lejos como matrimonio, lejos como padre y lejos porque se de vivir eso en comunidad, sino que la caravana nos lleva y nos arrastra, ¿no? El texto también nos habla de búsqueda, que los padres se dan cuenta. Muchas veces empezamos a buscar a nuestros hijos, es decir, no nos encontramos, no nos recién ir a buscarlo. Y el texto dice que lo buscaron ellos entre los conocidos, que está bien, amigos,
Pero muchas veces nuestros hijos están con desconocidos. Tenemos con quién están nuestros, en qué participan, cuáles son las amistades de nuestros hijos. ¿Tomamos conciencia de eso? ¿O dejamos que la caravana nos lleve y cuando nos damos cuenta que está perdido, que no los encontramos, recién ahí salimos a buscarlo? Luego dice, volvieron sus padres bastante tiempo volver porque era su vida, o sea, días, ¿no? Y llevado a nuestra vida, vida de familia. ¿Seremos capaces de ver, de darnos cuenta que las cosas no están bien, que nuestros hijos no están y de volver? ¿Volver a qué? Volver a dar amor, a nuestra ternura, a nuestros gestos, que con el tiempo, luego de los 10 años, ya ni le hacemos. Quizá porque también puede ser que los chicos digan, ay no, más salí, ¿no? Pero es necesario insistir, estar, acompañar. Volvamos a ser padres, estamos a tiempo. Al tercer día, recién lo encuentran y lo encuentran en el templo. ¿No? Hay varios textos bíblicos que nos hablan. Al tercer día resucitó. Al tercer día se celebraban unas bodas en Cana de Galilea. Ese tiempo, que es muy especial para la familia, que a veces nos quejamos de que no tenemos tiempo, pero lo desperdiciamos también en muchas cosas. La palabra nos dice el tercer día, ¿no? Yo creo que es un poco, que es el tiempo suficiente, ¿no? Como que el Señor nos quiere decir, al tercer día ya es un tiempo suficiente, porque nos podemos confundir, nos podemos equivocar como padres. Nadie como padre o como familia somos perfectos, pero tenemos un tiempo. Al tercer día es el tiempo justo, el tiempo necesario, el tiempo que el Señor nos da para reencontrarnos. Muchas veces pasan años que no tenemos relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, por enemistades, por problemas. Y el Señor nos dice, al tercer día, o sea, no podemos dejar pasar más tiempo, como hizo esta familia, ¿no? De regresar, volver sobre sus pasos, como nos compartía Susana, y de encontrarlo en el tiempo justo y suficiente. Encontrándolo, haciendo 3 cosas, dice acá la palabra: escuchando, preguntando y respondiendo. Ante los que más sabían. No era que iba a cualquier parte, estaba entre los que más sabían. Pícaro, nuestros hijos. ¿A quién le preguntan? ¿A quién escuchan? ¿Y qué es lo que responden? ¿No les pasa que muchas veces uno quiere hablar algo, dice, no sé, qué sé yo, el coso de la cosa? Ni siquiera tienen palabras para una frase corta. ¿Y eso por qué será? Falta de diálogo, falta de buena escucha, falta de a quién preguntarle las cosas de la vida. Eso que Jesús estaba haciendo con los doctores de la ley en el templo, dice la palabra que les causaba admiración a todos. Todos quedaron admirados por lo que Jesús compartía y decía, y más a pesar de la edad que tenía. Pero es una reflexión que también por ahí nos tenemos que hacer con respecto a nuestros hijos, ¿no? Por ahí vienen y nos dicen, oh, nos felicitamos por sus hijos, qué bueno lo que hacen sus hijos. Pero para llegar a eso, muchas veces tenemos que vivir nuestra vida familiar tratando de compartirla y de vivirla, ¿no? Resulta que muchas veces nuestros hijos son el asombro de muchos, la admiración de muchos, pero nosotros ni lo sabemos y lo desconocemos sobre todo, ¿no? Entonces es algo que tenemos que también tener en cuenta
para nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar. Conocemos realmente a nuestros hijos, conocemos los límites que tienen ellos, conocemos sus cualidades, conocemos sus defectos, ¿no? O esperamos que vengan otros a decirnos. Y dice la palabra continuando que los padres estaban maravillados, ¿no?, por lo que escuchaban de su hijo, ¿no? Y ahí veíamos nosotros dos aspectos que son muy importantes y fundamentales. Una, la contemplación, de ellos ver a sus hijos, que esa es una cualidad, justamente el Papa Francisco, en este documento sobre San José, lo pone como una de las virtudes y una de las cualidades de José, ¿no? La contemplación. Yo me tomé el tiempo para sacar el significado. ¿Qué significa contemplar? Dice que significa observar con atención, con interés y detenimiento. Una realidad especialmente cuando es placentera y tranquila. Y otro significado dice que reflexionar serena, detenidamente y profundamente sobre la divinidad y sus atributos y los misterios de la fe, ¿no? Esa contemplación de estos padres hacia ese niño, ¿no?, observando detenidamente qué es lo que hacía, lo que decía, ¿no? Muchas veces no sabemos, no tenemos a veces el tiempo para contemplar a nuestros hijos, cómo reaccionan, cómo responden, cómo viven o cómo aceptan tal o cual realidad de vida que nos sucede o que nos pasa por desconocimiento. Pero este matrimonio recién ahí se dio cuenta, al contemplar lo que ese hijo hacía, lo que realmente tenían en su casa. Muchas veces no podemos contemplar a nuestros hijos porque los desconocemos, ¿no? Y otro aspecto relacionado con esto es el de la catequesis. Este niño de 12 años, hablando con los doctores de la ley, con los maestros que conocían la ley al dedillo, y él les hacía preguntas y respondía, ¿no? ¿De qué habla eso? Eso habla de la catequesis que este niño había recibido en su casa. En ese tiempo no había catequesis como hoy, que nosotros enviamos a nuestros hijos para que otros les enseñen. Lo que sabía Jesús, ¿no?, y todavía no era su hora, sino que era solamente un niño, lo había aprendido en su casa, de sus padres. Entonces muchas respuestas que dan nuestros hijos son de lo que aprenden de nosotros. Y la educación, sobre todo en la fe, que tenemos que darle, no podemos dejarla en manos de los catequistas, que por supuesto hacen lo que pueden. Pero cuando nuestros hijos van a catequesis ya tendrían que ir sabiendo la mayor parte de las cosas. Entonces van y recién ahí aprenden los primeros vestigios de la fe, siendo que nosotros somos los responsables de esos hijos. Y queda plasmado en la respuesta de Jesús. Jesús no había tenido catequistas, había tenido padres que le compartían la fe, que hablaban sobre la ley, que hablaban sobre las necesidades. Entonces, ¿cuál es nuestra forma de guiar a nuestros hijos? En todos los ámbitos de la vida, pero especialmente en los de la fe. Nuestras reuniones familiares, nuestros diálogos con los hijos, apuntan a catequizarlos en la fe, a regar esa semillita de la fe que recibieron en el bautismo, o lo dejamos en manos del catequista, de que en algún momento pueda ayudarlos. ¿Y cómo hacemos ahora en este tiempo? Que no hay catequesis, que se complica por la pandemia. Nuestros hijos pasan el tiempo sin saber nada ni alimentar su fe. Luego dice, y le dijo María, ¿por qué nos has hecho esto? No dice qué estás haciendo, sino por qué nos has hecho esto. No te hemos educado para esto. Y habla del nos, de ella con José. Luego dice, piensa que tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Esto es fundamental. Este es nuestro límite. Este es el gran límite que deben tener nuestros hijos. La angustia de los padres.
ahí es donde se termina todas estas conductas como rebeldes, cuando ya dan angustia. Angustia viene de la palabra angosto, estrecho, o sea que uno no puede ver la salida, que está como tapado, ¿no? Entonces están angustiados, una palabra hoy tan usada y muchas veces muy mal usada, pero ahí está el límite. Y otro punto fundamental dice tu padre y yo, y nos, quiere decir los dos juntos lo estaban buscando. Sabemos, no somos ciegos, que nuestra, digamos, realidad hoy, muchos padres no están juntos. Y en esta caravana, José con María no estaban juntos, por eso se les pierde. José estaba por un lado, María estaba por otro lado, y al cabo de un día recién se dan cuenta. Entonces no pongamos excusas que los padres no estamos juntos, porque ellos se juntaron, se han unido para ir a buscar a aquel hijo que se había perdido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como padres, juntos, más allá de cualquier diferencia que tengamos. Aprendamos a superarnos de las cuestiones económicas, sentimentales, afectivas, emocionales, sino juntos busquemos a nuestro hijo que se puede estar por perder. Y en medio de esa angustia, de ese momento así tenso, ¿no? Aparecen lo que denominamos nosotros los reproches. Los padres, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué te comportaste así? ¿Por qué nos has herido? ¿Por qué hiciste tal o cual cosa? Y la respuesta del hijo, ¿y por qué me buscaban? ¿Por qué quieren que haga esto? ¿Por qué quieren que haga otra cosa? Eso siempre pasa en la vida familiar y esta familia no estaba exento de eso también. Los reproches, ¿no? Los por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué otro? Y ahí es donde uno tiene que aprender, ¿no? ¿Cuáles tienen que ser nuestras respuestas ante eso? Lo que escuchamos generalmente. Yo te lo dije. ¿Cuántas veces al familiar nuestra vida de padre? Pero siempre con amor, como fue lo que hicieron estos padres. Le podrían haber castigado, agarrarlo de los pelos, no sé. ¿Cuántas reacciones una madre, un padre ante esta situación? Pero ellos no, se reprocharon. Hijo a padre, padre a hijo, con amor. Podemos reprocharnos muchas cosas, pero siempre con el amor. ¿Y qué responde Jesús? No saben a qué debo ocuparme de los asuntos. Él a los 12 años ya estaba clara. Nuestros hijos a los 12 años, a los 13, a los 16, 18 cuando finaliza. Yo creo que una gran parte. Acá también Jesús había aprendido algo de José y de María, a Dios Padre, porque en esta obediencia es que pudo descubrir cuál es su misión. Y los padres lo acompañaron, que en este momento cuando Jesús responde, ¿no saben ustedes que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Los dos se callan porque saben que esa es la misión que tiene Él. Claro que esa misión que Jesús tenía, o que ellos tenían como padres, no lo entendieron. Sí entendieron al principio, cuando en el momento de la anunciación, María, que tiene que entender, a pesar de todo lo que le pasaba, que todo lo que se le habrá vuelto en la cabeza, tuvo que
Dios lo aceptó, José lo mismo, cuando tuvo que aceptar su parte. Pero hoy, ante la presencia de este hijo que estaba perdido, que no lo encontraban, da la sensación que no lo entienden. Es más, la palabra lo dice. Dice, ellos no lo entendieron. ¿No? Porque muchas veces esa misión que nuestros hijos tienen, nosotros no la compartimos o no nos damos cuenta. Y por ahí hasta le podemos poner trabas, ¿no?, a esa misión de Dios. Y ahí es como que nos encontramos muchas veces como padres, nos dirimimos entre qué hacemos con nuestros hijos, ¿no? Le damos esa libertad o lo reprimimos. Le damos esto y le quitamos lo otro. Siendo que nosotros, como padres, somos meros administradores nada más de la vida de nuestros hijos. José y María eran administradores de ese tesoro que Dios había puesto en sus manos, ¿no?, de ese hijo. Y muchas veces a los hijos los tomamos como nuestros, como que son nuestra posesión, que son están bajo nuestro poder, y no caemos en la cuenta de que Dios ha puesto a ese hijo, a nuestros hijos, a los hijos de ustedes, lo ha puesto en nuestras manos solamente para administrar sus vidas, no para ser dueños, sino administradores de los cuales tendremos que rendir cuenta en algún momento. Entonces, ¿no?, nos encontramos entre eso. No, es mi hijo, es nuestro hijo. ¿Y qué hacemos? Lo manejamos y queremos hacer las cosas como una posesión. Y no es así. Nuestros hijos son hijos de Dios. Y Él nos ha puesto en nuestras manos para que administremos su vida, ¿no? Y cada uno de nuestros hijos tiene una misión, como la tuvo Jesús. Saber de que cuando quedamos embarazados, ¿no?, nacen nuestros hijos, el Señor está poniendo en manos nuestras un proyecto de vida. No es que pone un objeto, sino que pone un proyecto de vida en las manos de nosotros como esposos, como matrimonio, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde comienza la misión nuestra, pero también está la misión de nuestros hijos, y que nosotros como padres tenemos que elevar, la tenemos que levantar, ¿no? Tenemos que lograr que ellos la realicen y con creces. Luego dice la palabra, y Jesús vivía sujeto a ellos. Esta palabra tenemos que entenderla en el buen sentido. Sujeto no como dominado, como pisoteado, como ninguneado, sino sujeto como unido. Así como está sujeto un cuadro por un clavo a una pared. Sujeto, ¿no? Sujetado, no sé si cabe la comparación, como unas riendas del caballo, ¿no? Suelta y da, guía para acá, para allá, suelta y da, suelta. Entonces, en esto Jesús era obediente a sus padres y aceptaba esto. Y cuando estábamos preparando la catequesis, me acordé de un artículo de nuestro catecismo de la Iglesia Católica, el 22:17. Dice: mientras los hijos vivan en el domicilio de sus padres, deben obedecer todo lo que estos dispongan para su bien y el bien de la familia. Luego sigue: la obediencia termina con la emancipación. O sea, cuando se van de la casa. Mientras viven en nuestra casa, bajo nuestro cuidado, bajo nuestro sostenimiento, los hijos deben ser obedientes. Y acá no marca límite de edad. O sea, es siempre que vivan en nuestra casa. Y luego añade: así el respeto debe ser siempre. O sea que la obediencia
finaliza con la emancipación, pero el respeto debe ser siempre. Y en esa obediencia, ¿no es cierto?, Jesús regresa a su casa, regresa a su vida normal, ¿no? Y lo que Susana compartía con respecto a la obediencia, por supuesto que es algo que lo aprendió de José, sobre todo. Otra de las cualidades que el Papa distingue de este santo, ¿no?, el santo que protege la familia. Entonces, en esa obediencia que aprende de sus padres, vuelve a su casa, vuelve a su vida. Y en ese aspecto también vemos la función de José, ¿no? Porque en ese momento Dios pone en manos de José los dos tesoros que tenía, que era Jesús y María. Eran los dos tesoros que tenía Dios. Y los deposita en las manos de un hombre humilde, un hombre común y corriente, un carpintero, que no le daba títulos. Tal es así que cuando comienza su vida pública Jesús, no le dicen este es Jesús, el Hijo de Dios, sino que todos lo conocían por Jesús, el hijo del carpintero, ¿no? En la obediencia, que es algo que justamente el pecado que cometió el hombre, ¿no?, Adán, el pecado de la obediencia, desobedeció a Dios. Y Jesús aprende eso de manos de José. Pero siempre hay que recalcar en el amor, porque con el amor es la única forma de lograr que nuestros hijos entiendan y comprendan ese don de la obediencia, que lo puedan entender. Siempre lo van a entender en base al amor, no al castigo, a reprimirlo o a retarlo. La obediencia se va a dar siempre en la medida del amor. Y dice el texto, ¿no?, de que Jesús iba creciendo, dice, en sabiduría, en estatura, sabiduría y gracia. Ese es el trípode que nos lleva a crecer como personas. Estatura, sabiduría y gracia, ¿no? Muchas veces nuestros hijos los vemos porque ya la ropa no le entra, sabemos que va creciendo en estatura. No le entra la ropa que tenía el año pasado porque va creciendo en estatura. Eso es algo que se da naturalmente. Nuestros hijos naturalmente crecen. Pero en crecer en sabiduría y en gracia, muchas veces no lo logramos. Crecen solamente en estatura, pero no en sabiduría y gracia. ¿Por qué? Porque no tienen esa relación con Dios, que es el que le va a permitir saborear la vida en el Espíritu, y al saborear esa vida en el Espíritu los hará crecer en gracia. Muchas veces nuestros hijos no saben qué es la gracia, no saben que tenemos el auxilio de Dios, ¿no?, para poder vivir y para criarlos, para educarlos. Y lo peor es que muchos padres tampoco lo sabemos. Nosotros lo hemos aprendido después de 7, 8 años ya de matrimonio, donde ya ahí a punto de separarnos porque no nos entendíamos. Bueno, el movimiento familiar cristiano nos abrió las puertas, conocimos estas cosas y conocimos que hay gracias en la cual Dios nos da la fuerza, el poder, el valor, la capacidad para estar juntos como esposos y para criar nuestros hijos. Entonces tenemos que crecer así, y nuestros hijos tienen que crecer en ese ámbito, en estatura, en sabiduría y en gracia. Y cuando leíamos un poco esto, ¿no?, justamente sobre la familia de Nazaret, y por esto que le había pasado, nosotros no caíamos en la cuenta de que esta familia, en ese momento, cuando iban a caravana, en el pueblo donde vivían, con los vecinos, con los amigos, no debe haber sido una familia rara o una familia extraña, sino que era una familia normal y común y corriente para ese tiempo. No tenían nada de raro. Se convierten en esa familia de Nazaret, ¿no?, cuando Dios los incluye en ese proyecto divino, pero sobre todo con el resultado. ¿Cuál es el resultado? Lo que logró hacer ese hijo. Entonces nosotros vamos a ser una familia sagrada, una familia santa, en la respuesta, en los resultados que podamos dar a otros. Lo que nuestros hijos puedan hacerle
a otros, lo que nosotros podamos hacer por otros. Entonces ellos no eran reconocidos como una familia sagrada en ese momento, sino de que se convierte en esa familia por lo que Jesús hizo por ellos y por nosotros, ¿no? Y delante de Dios y de los hombres, dice la palabra. Un crecimiento integral. Muchas veces crecemos ante los ojos de los hombres, pero nada ante la presencia de Dios, porque estamos alejados. Nosotros como padres a veces no les enseñamos a nuestros hijos quién es Dios para su vida. Entonces crecen solamente ante la mirada de los hombres, pero no ante la mirada de Dios. Cuando planteábamos esta catequesis, decíamos recién de que este también era un año muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es el año diocesano de Esquiú, ¿no? Nuestro obispo lo ha decretado así. Y no solo eso, sino que estamos ya a punto de ser beatificados, ¿no? Y para relacionar un poco también esa vida, ¿no?, de Esquiú con relación a esto, ¿no?, a la familia, compartíamos que veíamos esa importancia de que tenía el matrimonio para Esquiú. Leyendo un poco con algunos hermanos que nos han iluminado, que dice que cuando era obispo de Córdoba, Esquiú, iba a visitar las parroquias del interior de su diócesis, le pedía justamente a los párrocos que cuando él fuera a visitar, que buscaran la forma de reunir a 1, 2, 3 parejas que no tuvieran el sacramento, y él quería compartir con ellos ese momento y darle el sacramento del matrimonio, ¿no? Porque era muy importante para Esquiú la vida matrimonial y sobre todo la vida familiar. Entonces dice que esa era una de las misiones que él tenía. Visitaba a las parroquias y lo primero que pedía era que hubiera de ese tipo de parejas para poder unirlos en matrimonio. Luego también cuentan, dice que un matrimonio tenía dificultades, tenían los hijos adolescentes justamente, y ya habían tenido 15 años de matrimonio y andaban bastante flojitos, y lo van a ver a él. Entonces, como para que les dé algún tipo de consejo y para decirle, mire, padre, hasta acá nomás porque no damos más. Entonces Esquiú les da un rosario para que recen todos los días, a los cuales ellos dicen, pero nosotros somos dos, cada uno reza a su forma. Uno reza a la mañana mirando para allá, el otro reza por la tarde mirando para allá. Entonces, no, le dijo Esquiú, es uno para que lo recen juntos. Cuando vuelve Esquiú al año, el matrimonio lo va a ver y le va a agradecer, porque ese rezo del rosario pudo conseguir obrar maravillas en ellos que estaban juntos y en ellos como padres. Esquiú siempre veía, el padre Esquiú, la importancia, ¿no?, y recalcaba la importancia del matrimonio para la familia. Por eso él insistía mucho en el sacramento del matrimonio, de que esas familias que estaban así viviendo pudieran recibir el sacramento, porque él lo veía como un sostén al matrimonio, lo veía como un sostén del grupo familiar, sostén de la familia. Inclusive él lo había vivido en su propia familia, ¿no? Así lo nombraba como el horcón. ¿Qué es el horcón? Es ese poste grueso, ese palo grueso que sostiene toda la estructura de un rancho. Entonces, así lo veía él al matrimonio, ¿no?, como el horcón de la familia, el que iba a sostener la vida familiar, ¿no? Y él lo había recibido eso de su casa, ¿no? Un lugar humilde, de sus padres labradores, pero sobre todo no era el hecho de que era su casa, sino que realmente era un hogar. Y eso lo que lo había motivado a él a luchar mucho también por el sacramento del matrimonio. Eso fue también lo que a él le pudo ayudar a ver, discernir cuál era su misión, su vocación, ser un fraile. Nosotros tenemos la gracia de vivir
en esa parroquia, en donde se crió Esquiú. Nosotros vivimos a 300 metros de la casa de él. Y cuando hace un poco más de 20 años que fuimos a vivir ahí y no entendíamos la dimensión de eso, ¿no? Y hoy uno realmente lo ve, lo nota, ¿no? Que era un vecino, ¿no? Entonces uno puede decir, pero ¿cómo puede ser que un vecino sea santo? Por ahí uno piensa, "Oh, me gustaría viajar allá a Italia para ir a visitar el santuario del Padre Pío, de visitar el de San Francisco de Asís y visitar el santuario de Juan Pablo II, tantos santos, ¿no? Que uno lo ve como algo lejano, algo que está del otro lado, no lo ve tan cercano. Y ahora nosotros hemos tomado esa dimensión, ¿no? De saber que nosotros estamos ahí a 300 metros de donde él nació, donde él se crió, donde compartió con su familia, que habrá recorrido esa calle por donde nosotros vivimos, habrá pasado él jugando tal vez con los amigos, con los niños, después tal vez de sacerdote habrá pasado a predicar. Entonces, ¿cómo no ver que ese vecino es un santo, ¿no? ¿Cómo no aplicarlo también a nuestra propia familia? De pensar de que no estamos lejos, no es imposible que como familia podamos lograr que buscar esa santidad o que nuestros hijos sean santos, ¿no? No podemos quedarnos con esa lejanía, sino que tiene que ser algo cercano, algo que lo podamos vivir, ¿no? Donde ahora uno toma la dimensión cuando pasa todos los días, va y viene por ahí. Ahora inclusive hasta celebramos la Eucaristía, la estamos celebrando en la casa natal de Fray Mamerto Esquiú, ¿no? Y no es lejano, es ahí nomás, es cerca, pero también depende mucho del esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? De qué hagamos nosotros como padres con nuestros hijos, qué hagamos nosotros como esposos. Así que pensamos que la santidad realmente no está tan lejos. Es un hecho extraordinario y hay que buscarlo, pero no está lejos. Y yo supongo que muchos están pensando, pero se han olvidado una parte fundamental de este pasaje bíblico, y es que María conservaba todo en su corazón. No nos hemos olvidado, lo hemos dejado como frutilla del postre, ¿no? Ella, nos dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia, dice: en el corazón de María están todos los acontecimientos de cada una de nuestras familias, que ella conserva cuidadosamente. Yo sé que muchos tienen que haber visto esta bendita imagen de la Virgen del Valle, que es la que nosotros le queremos mostrar. No sé si David puede o... Bien. Hasta que los chicos vengan. Nuestra Madre del Valle tiene sus manos entreabiertas, más abiertas de la parte externa, para así poder recibir nuestras peticiones, acercarlas, guardarlas en su corazón y hacer la oración. Por eso queremos invitarlos a que en un breve momento pensemos en esta bendita imagen de nuestra Madre del Valle y que ahí depositemos todas nuestras intenciones como familia, que ella las quiere recoger, ella las quiere acercar a su corazón y las va a hacer oración dirigida a Jesús, su Hijo. Entonces queremos invitarlos que todos juntos hagamos esta preciosa oración que nos dejó el Papa Francisco en Amoris Laetitia. Oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestras súplicas. Amén. Amén. Nuestra Señora del Valle, Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros y por la familia del mundo entero. Glorioso San José, ruega por por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el testimonio, por la calidez y por la invitación a la oración. Mañana vamos a continuar con este ciclo, vamos a concluir con el Padre Gustavo Molas y de nuevo con la figura del Patriarca San José. Buenos días.